En los últimos años, la filosofía restaurativa para el tratamiento de los delincuentes y sobre todo el protagonismo y el auge de la victimología han derivado en toda una serie de procesos y mecanismos alternativos y complementarios a la justicia penal juvenil. A la lección de hoy le dedicaremos el estudio de la justicia juvenil restaurativa. ¿Qué entendemos por justicia juvenil restaurativa? Pues principalmente al conjunto de valores, entendido como una filosofía propia, principios, métodos y normas jurídicas de distintos ámbitos normativos, como pueden ser el penal, el penitenciario, el procesal y el civil indemnizatorio, que informan y regulan los procesos alternativos y complementarios, tanto al procedimiento penal de menores como a las medidas privativas de libertad que dispone la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores. Asimismo, la justicia juvenil restaurativa se encarga de los medios de reparación del daño a la víctima, devolviéndole un protagonismo que había sido relegado a un segundo plano. Los principales objetivos de la justicia juvenil restaurativa son recuperar tanto al autor como a la víctima del delito para la comunidad social, intentando restaurar siempre el orden social. En segundo lugar, dar cumplimiento a los principios de socialización y humanidad que informa todo el sistema de justicia juvenil. Por último, intenta ocuparse de la satisfacción de las víctimas, pero no desde un punto de vista vindicativo o de la venganza privada, sino más bien de devolverle a la víctima su dignidad. Donde más arraigo ha tenido la justicia juvenil restaurativa ha sido en el marco normativo internacional, desde la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en la que ya se dispone que será necesario por parte de los Estados miembros establecer medidas alternativas a la privación de libertad para los menores infractores. Así, una serie de resoluciones y reglas emanadas por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa han dado lugar a la confección de nuevos procedimientos y herramientas restaurativas. En especial, destacamos las reglas de Tokio en el ámbito internacional, así como los congresos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. El marco normativo internacional es mucho más reducido, pero existen en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor algunas herramientas que pueden terminar o complementar el proceso penal de menores. En primer lugar, el propio desistimiento de la apertura del expediente, conforme al principio de insignificancia penal cuando los hechos no sean especialmente relevantes, y la remisión al ámbito civil de protección y asistencia educativa a través de los servicios sociales. En segundo lugar, el sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación del daño entre el menor y la víctima, contenido en el artículo 19 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. En tercer lugar, la remisión al sistema de protección o cese del proceso penal cuando tanto el fiscal como el juez de menores entiendan que es mucho más positivo para el interés superior del menor. Finalmente, existen en el artículo 7 y 51 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor unas medidas alternativas a la privación de libertad, como puede ser la libertad vigilada o las prestaciones en servicio a la comunidad. Finalmente, puede procederse al cese o suspensión de la medida sancionadora educativa por un proceso de conciliación o mediación con la víctima. El procedimiento para la ejecución del proceso de justicia restaurativa juvenil queda contenido en el artículo 5 del reglamento, donde se explican las reglas que establecen el procedimiento de mediación entre agresor y víctima. La mediación penal ha tomado mucha importancia en los últimos años. En nuestro ordenamiento jurídico penal, tan solo la Ley Penal de Menores establece esta posibilidad, que aún no se encuentra regulada expresamente para los delincuentes adultos. Se trata de un método de intervención educativa a instancia judicial que implica la confrontación del sujeto infractor con la propia conducta y sus consecuencias, es decir, establece un principio responsabilizador para el menor de edad. Tiene que aprender a responsabilizarse de sus propias acciones y compensar por los agravios que ha realizado a la víctima, mediante la realización de una actividad en beneficio suyo. Normalmente, para llevar a cabo la puesta en común de las necesidades de la víctima y la voluntariedad del agresor, el proceso se lleva a cabo mediante un mediador imparcial, un tercero que pone de acuerdo a las partes. La mediación penal dentro de los sistemas de justicia juvenil tiene una naturaleza penal
y se trata de un procedimiento formal. Normalmente será necesaria la ratificación del juez de menores. Puede ser tanto una alternativa que cesa el proceso penal de menores como una herramienta complementaria al mismo. Y por supuesto siempre conlleva la voluntariedad por parte del menor y de la víctima. Existen distintos tipos de mediación, como puede ser la mediación preprocesal, que se establece antes del inicio de las actuaciones judiciales, la mediación procesal o intraprocesal, cuando éste ya ha dado inicio, o incluso la mediación postsentencia o mediación penitenciaria, que se lleva a cabo en los propios centros de internamiento de menores. Existen, además de la mediación penal, otras herramientas y procesos restaurativos que se utilizan en los sistemas de justicia juvenil. En concreto, los más importantes son estos tres: conciliación, que supone el acuerdo entre las partes, víctima y agresor, e implica que el menor reconozca el daño causado y pida disculpas. Ambas partes deben participar en la conciliación de forma completamente voluntaria, de tal modo que la víctima debe aceptar la situación y las disculpas del menor, que se responsabilizará de su conducta. En segundo lugar, la reparación del daño, un procedimiento alternativo al proceso penal al que se llega a través de un compromiso entre víctima y victimario, mediante el cual el menor deberá realizar una serie de acciones o tareas en beneficio de la víctima o de la comunidad, cuando los delitos no tengan un sujeto pasivo concreto. Finalmente, los círculos restaurativos pueden realizarse en los propios centros de internamiento de menores y suponen la conciliación de cualquier conflicto a través de la comunidad social. Se basan en la necesidad de incluir a otros miembros del entorno social del menor, normalmente familiares o sus compañeros de centro, además de las partes implicadas en el conflicto, de tal modo que se establece un diálogo conjunto abierto en busca de las mejores soluciones al conflicto. Otros mecanismos alternativos al internamiento del menor infractor pueden ser las prestaciones en beneficio de la comunidad, la convivencia con familia o grupo educativo, la realización de tareas socioeducativas y la propia libertad vigilada. La última de estos es la más importante y establece una serie de prohibiciones y obligaciones para que el menor de edad pueda dar cumplimiento a su programa educativo individualizado.